Después de que los chicos finalmente dieran rienda suelta a sentimientos que habían estado reprimiendo, pudieron continuar con sus entrenamientos de cara a la batalla que tendrían con Shigaraki. Dieron todo lo que tuvieron, y pidieron la ayuda de héroes como los Pussycats, los Tres Grandes, Lady Nagant e incluso el mismo Endeavor. De esta manera los chicos evolucionaron, desarrollaron nuevas técnicas llevando al máximo sus quirks, estando todo lo listos que se podía estar para una situación tan crítica como esta. En medio de estos entrenamientos, había una persona muy curiosa, se trata de Hagakure. Ella es muy observadora, y se ha percatado de que, en los últimos días, mientras más próximos están a la operación para acabar con Shigaraki All for One, el comportamiento de uno de sus compañeros era más y más extraño, cada vez sonreía menos, se trataba de Aoyama. La chica invisible siguió al joven francés al bosque de la escuela, donde escuchó una conversación entre el chico y sus padres, hablando sobre órdenes que vinieron por parte de él. Hagakure escuchando entendió que Aoyama había nacido sin don, por lo que sus padres recurrieron a All for One para que le diera uno, es por eso que él empatizaba con Midoriya, dado que ambos habían recibido su don, a eso se refería cuando mencionó que su don era algo que su cuerpo no podía soportar. Hagakure estaba en shock mientras escuchaba todo, ya que All for One tenía control sobre la familia Aoyama, y la orden era clara: asesinar a Izuku Midoriya. Yuga confrontó a sus padres, diciéndoles que solo quería protegerlos, tener una vida de héroe normal, y que pensó que, con la derrota de All for One en camino, podría tener lo que siempre soñó. Pero ahora el peso que el rey de los villanos ponía sobre él era demasiado. Entonces, al lado de Hagakure apareció el mismísimo Midoriya para sorpresa de los Aoyama, pero a pesar de lo que se podría creer, este no sentía ningún rencor ni molestia contra los Aoyama, entendía su posición, además, había presenciado de primera mano el cómo Aoyama tenía un corazón puro. Izuku estaba allí porque también notó que ya no estaba como antes, conocía a su amigo, y lo quería de vuelta, entonces Aoyama confesó que todo el tiempo él fue el traidor de la clase A. Los padres del chico lo tomaron y salieron corriendo mientras Izuku los perseguía. Aoyama solo podía pensar en todo lo que ha hecho, y se dio cuenta de que todo había valido la pena, porque todo lo que había hecho había sido por retribuirle a sus padres el gran sacrificio que hicieron al darle su quirk, por lo que en un movimiento desesperado atacó a Midoriya con su láser. El peliverde se dispuso a bloquearlo, pero la chica invisible se interpuso, refractando la luz y desviándola, protegiendo a Izuku, quien de manera decidida usó su látigo negro para capturar a toda la familia Aoyama, con lágrimas en sus ojos. Los jóvenes héroes llevaron a los Aoyama ante sus profesores y la policía para interrogarlos, por lo que el director Nezu quiere que los chicos, que se habían reunido a ver el porqué Deku tenía a Yuga y a su familia capturados con su látigo negro. La noticia los destrozó, nunca hubieran podido imaginar que ese chico tan peculiar, pero que a su manera los había querido, fuera el traidor. Hubo una persona en especial que estaba desconcertada: Lady Nagant. Por su cabeza cruzaban todo tipo de pensamientos, la ira por enterarse que intentó dañar a Izuku, el desconcierto de saber que el chico nació sin quirk, la pena por su familia que hizo un trato con el demonio encarnado, las ganas de vengarse contra aquel que ya había arruinado más vidas de las que estaba dispuesta a tolerar. La mujer recordó el momento en el que el chico discutió con ella sobre sus sentimientos por Izuku, y esto le causaba pesadumbre. Se veía como un chico cualquiera, con aprecio hacia su amigo y hasta cierto punto por ella. Sin duda el rubio había sido uno de los artífices de la relación imposible de Nagant con el chico de sus sueños y viceversa, el motivo de su felicidad y su razón para pelear. Si algo aprendió de Deku en este tiempo, fue a ver la bondad en el corazón de las personas, por lo que no estaría dispuesta a dejar que el chico se hundiera solo. Mientras la chica tomaba su determinación, Aoyama dio un discurso en el que narraba cómo All for One les había mostrado las consecuencias de no obedecerlo. Les confesó que se sintió muy mal dado que Midoriya se enfrentó a All for One con todo lo que tenía, con la voluntad de cambiar su destino, esto lo hizo sentirse patético, no podía llamarse héroe a sí mismo. Si eso es verdad, entonces ¿por qué trataste de salvar a Kacchan y a Tokoyami en el campamento? Interrogó Midoriya, con cierta molestia, pero no con su amigo, sino de ver el estado en el que lo tenía All for One. Esto hizo que todos recordaran la vez en la que Mr. Compress se estaba llevando a Bakugo y a Tokoyami, hasta que Aoyama aprovechó el factor sorpresa para atacarlo con su láser, destrozando la máscara del villano y haciendo que soltara a los chicos, dándoles la oportunidad de recuperarlos a ambos, pese a que solo salvaron a Tokoyami. Esto hizo reflexionar a la clase entera, y motivó a los demás a hablar.
En nuestro examen para obtener la licencia, intervino el representante de clase, tú estuviste dispuesto a sacrificarte para que yo obtuviera mi licencia, puede parecer una pequeñez, pero, si las piernas de Ingen Yun son para alcanzar a todo el mundo y ayudar a los que están perdidos, el láser de Can't Stop Twinkling es el faro que los guía. Declaraba Ida, entre lágrimas, enalteciendo la valentía de su amigo. Yo, habló Lady Nagant, yo conozco una heroína, una chica de corazón frágil, que fue manipulada por él, decía la mujer con algo de pesadez, pero ella no vendió su alma por completo. Su espíritu nunca se quebró. Exclamó también entre lágrimas, acercándose al chico rubio, toma mi mano, tú todavía puedes ser un héroe. Sentenció la mujer, mientras un Deku que también estaba al borde del llanto la veía, orgulloso, la heroína Lady Nagant que él conoció había vuelto, pero no solo para salvarlo a él, sino para extender su mano a todo el que lo necesitara. Entonces el detective Tsukauchi la detuvo, diciéndole que, pese a que haya hecho actos heroicos, nada borraba su conspiración con All for One, manifestándole al mismo tiempo y de manera discreta la incomodidad que sentía por tenerla ahí. Puede que tenga razón, intervino Todoroki, nada borra los errores del pasado, pero, siempre se puede hacer algo para intentar redimirse, dijo mirando a su padre. No tenemos pista de All for One, pero ahora tenemos a una de las piezas más valiosas del tipo aquí con nosotros, no podemos ser tan tontos de no usarla. ¿Pero realmente podrían confiar en él nuevamente? Cuestionó Present Mike. Entonces la clase entera se unió para decir que lo harían, que todo estaba en el pasado, y que lucharían para que su compañero volviera a sonreír, incluso Aizawa participó en esto de manera telemática. Entonces sin que la familia Oyama pudiera escuchar, los héroes desarrollaron un nuevo plan, uno en el que no tuvieran que dar rodeos, en el que no volvieran a poner en peligro a Midoriya, en el que atacarían a All for One y a Shigaraki con el objetivo de detenerlos, para siempre. El plan de All Might es simple y se basa en un principio básico de la estrategia militar: dividir y vencer. Si se enfrentaran a All for One y a Shigaraki Tomura al mismo tiempo, en el mismo campo de batalla, ni siquiera Deku o All Might a su máximo podrían detenerlos, por lo que la idea sería separarlos, deshacerse en primer lugar del fuego de Tabi que se expande y que todo lo consume, luego Himiko Toga, Spinner, y así con todos los altos mandos de los villanos, hasta llegar con All for One y Shigaraki. Para este último, Cementos, las clases de apoyo y muchos héroes construyeron una fortaleza flotante, diseñada específicamente para que, desde un lugar seguro, Aizawa estuviera observándolo todo el tiempo, para que no activara sus dones. Para el plan era necesario atraer a los villanos, y para ello usaron a Oyama y unas bajo la manga, Shinso. Usando su modificador de voz, pudo engañar a All for One para hacerlo creer que llevaría a Deku a un sitio solitario, donde el propio Rey del Mal aparecería para emboscar a Deku con ayuda de sus aliados, lo que no esperaba era que los héroes aparecerían, contrarrestando la emboscada. Para dividir a los villanos, usaron el Quirk de Kurogiri para que Monoma, de la clase B lo copiara y lo usara, de esta manera tendiéndole de manera efectiva la trampa a All for One y a la Liga de Villanos, separándolos. Cada héroe fue llevado al área designada, todos menos uno: Deku. Midoriya no pudo entrar al portal al que debía y terminó siendo transportado con Uraraka y Suyo al campo de batalla con Himiko Toga, quien lo mantendría algo ocupado. No te vayas, Izuku. Te amo. Le confesó Toga a Deku. Midoriya estaba consternado, pero se percató de que su don de sensor de peligro no es activa por más que Toga esté ahí sosteniendo sus jeringas, lo que lo lleva a preguntarle qué quiere de él. Quiero que seas mi novio, respondió la chica. ¿De qué estás hablando?, interrogó Deku, claramente avergonzado. Te he amado desde el primer momento en que te vi, explicó Toga, estabas cubierto de sangre, te veías justo como mi primer amor, eras tan genial. Quiero ser como tú, así que podrías dejarme chupar un poco de tu sangre. Esto dado que, para ella, convertirse en alguien más es una forma de amor. No entiendo muy bien el amor, Toga, pero si tu manera de expresarlo daña a los demás, deberías reconsiderar tus métodos. Estas palabras chocaron fuerte en Himiko, quien se dio cuenta de que era tonto pensar que encontraría comprensión en alguien tan recto como Midoriya, pero lo siguiente no se lo esperaba. Además, aunque fuera de otra forma, lo siento pero tendría que rechazarte. Yo también estoy enamorado de alguien, y quiero ser como ella. Esto último impactó a Toga de sobremanera, quien se preguntaba quién podría ser esa afortunada, pero la respuesta, la que ella creía correcta, se le presentó de inmediato. Uraraka y Suyu detuvieron a Toga y la apartaron de Deku, cubriéndolo para que pudiera irse al campo de Shigaraki, causando la furia de Toga, quien ya apuntaba a la culpable de que su amor no sea correspondido.
Deku hace caso a sus amigas, yendo a la máxima velocidad que el One for All y su entrenamiento con Endeavor le permitían. Entonces ante Izuku se manifestó la conciencia del segundo portador, quien lo llega para aconsejarlo e interrogarlo. No pierdas el cabeza, chico, se te estaba nublando el juicio, aclaró el otrora portador. Allá atrás, trataste de usar mi meta habilidad. Sí, confesó Deku. Pensé que te había dicho que eso solo debe ser usado como último recurso. No es algo que se pueda controlar de manera habitual, como alguna vez lo hice, esto debido a la potenciación que recibió el Kirk por el tiempo que ha estado en el One for All. Mi poder se ha transformado en otra cosa, y no sé si la puedas controlar, así que no caigas en la desesperación, y menos en una batalla como esta, aconsejaba la conciencia del hombre, mientras Deku iba tan rápido como podía, mientras a la distancia, divisaba un par de puntos en el horizonte. Lady Nagant estaba junto con Aizawa, Monoma y Manual, esperando la llegada de Shigaraki, la cual sucedió seguido de la llegada de Bakugo, Nejire, Tamaki, Mirko, Etsuto y Beshinist. Cuando Shigaraki reaccionó, trata de tocar el suelo, pero entonces un pedazo de este mismo se desprende y lo eleva, haciéndolo consciente de toda la preparación que habían tenido los héroes, quienes todos unidos tenían planeado vencerlo. Shigaraki se dispuso a atacar a los héroes con alguno de sus casi ilimitados quirks, pero no pudo hacer nada, percatándose de la presencia de Aizawa, y esta sorpresa la aprovechó Nagant para darle un disparo en el pecho al villano, el cual lo hirió bastante, creando una apertura que Jinist aprovechó para movilizarlo y para que Mirko, Suniter y Dynamite atacaran con todo, mandando a Shigaraki a volar y estrellarse con una pared. Cuando se levantó y el humo se disipó, se hizo clara la imagen de Shigaraki con múltiples deformaciones en su cuerpo, que en sus palabras eran adaptaciones de este para aguantar todos los dones. Y con esta herramienta empieza a contraatacar a los héroes. Varios que apoyaban a Aizawa le sugirieron la idea de transportar a Deku a la instalación, pero eso les tomaría segundos, unos que Shigaraki podría aprovechar para activar sus dones, destrozar la base, a los héroes y al mundo, por lo que tendrán que aguantar a Shigaraki todo el tiempo que puedan en lo que llega Midoriya, el único capaz de derrotarlo. Las deformaciones en el cuerpo de Shigaraki seguían expandiéndose por toda la base, y los héroes luchaban por detenerlas, pero Tomura estaba en ventaja y estaba sometiendo a los héroes. Entonces Bakugo de manera valerosa reta a Shigaraki a un choque de poderes, para el que despliega su unidad móvil supresora pesada, básicamente y en sus palabras un bombardero de combate, con el que pensaba destruir a Shigaraki. Este aceptó el reto y lo enfrentó en un choque de fuerzas. La explosión no tuvo precedentes, fue un impacto brutal que incluso sintieron el resto de los héroes. Aunque parezca que Katsuki es descuidado, nada está más lejos de la realidad, su ataque fue pensado para no dañar a nadie, solo a Shigaraki. Cuando el humo de la explosión se disipó, se hicieron visibles los estragos de esta, ya que tanto a Shigaraki como a Bakugo habían perdido la mitad de sus rostros. La cosa es que uno de los dos puede regenerarlo, el otro no. Además, este mismo tenía un brazo roto gracias al mismo Shigaraki que tanqueó completamente la explosión. No contento con esto, Shigaraki aparta a los demás héroes, y para terminar de humillar a Bakugo, le dice que lo único que le interesaba de él era su cercanía con Midoriya, nada más. Después de esto Shigaraki simplemente usó al joven como saco de boxeo, torturándolo al máximo. Katsuki estaba debilitado, y ya no quedaba alguien con el poder bruto en pie como para rivalizar con Shigaraki, por lo que una luz de esperanza apareció. Lemillion llegó a la arena, para unirse a sus mejores amigos y juntos enfrentar a Shigaraki. Los tres grandes se enfrentan a Tomura con toda su experiencia y poder, la unión es brutal. Las ondas de Nejire, todas las versátiles extremidades de Tamaki, y sobre todo, el gran poder de Mirio. El héroe rubio confronta a Shigaraki no solo a nivel físico, sino que, en el verbal también, preguntándole el porqué de sus deseos de destrucción. Porque esta sociedad está podrida, el sistema actual ha fallado miserablemente en todo lo que prometió, resumió el villano. Eso solo lo dices porque no tienes amigos, porque si los tuvieras sabrías que hay cosas que nunca se rompen. Exclamó el héroe del millón, haciendo combo con Nejire, quien recubrió el brazo derecho de Mirio con sus ondas, para que le soltara un brutal derechazo en el abdomen al villano. No permitiré que dañes a nadie más hasta que llegue Deku. Sentenció el hombre intangible. Beshinist aprovechó la intervención de los tres grandes para recuperar a su discípulo. El héroe pro trataba de coserle el brazo roto, pero al mismo tiempo observaba la gran frustración que lo consumía, no solo por la gran humillación de Shigaraki, sino por su incapacidad para hacerle algo, aunque realmente era el único con la potencia de fuero suficiente como para hacerle daño a Shigaraki.
Pese a esto, Ginist le dijo a Bakugo que había hecho un excelente trabajo, y que no tenía que hacer nada más, descartándolo de la batalla, viendo que su estado anímico no era el mejor. Dedo derecho débil, decía Bakugo, parecía que divagaba, pero la realidad es que no había dejado de analizar a Shigaraki, buscando un punto débil, una apertura que pudiera aprovechar. Esto le hizo entender a Ginist que Bakugo no se rendiría. Mientras Bakugou seguía analizando los movimientos de su enemigo pensando en su próximo movimiento, Shigaraki caía ante las provocaciones de Mirio. Te equivocas. Claro que tengo amigos de verdad, exclamó el villano, tomando por sorpresa al héroe, que no esperaba que esto fuera una inseguridad en Shigaraki. Yo lo siento, fue lo único que atinó a decir el respetuoso héroe, dándose cuenta de que tocó una fibra sensible en el villano. Tomura se veía claramente afectado por las palabras del chico rubio, y la conciencia de All for One se preguntaba el por qué. ¿Qué le pasa a Shigaraki? ¿Por qué es tan sensible? El villano se lo preguntó hasta que muy en su interior encontró la respuesta. Tenko Shimura seguía en el interior de ese cuerpo que ambos habitaban, y tenía más influencia de la que parecía. Entonces Shigaraki decidió ignorar a Mirio, que pese a su gran determinación, su falta de fuerza bruta y potencia no lo hacían alguien a tomar en cuenta, además de que su don lo hace intocable, por lo que se dirigió a Bakugo y Ginist. No pienso perder tiempo contigo, le dijo Shigaraki a Mirio mientras se preparaba para atacar a Bakugo. No subestimes el poder de un héroe, exclamó Lemillion mientras le soltaba un potente derechazo a Shigaraki potenciado con las ondas de Nejire, pero esta vez con algo distinto. Cuando Tomura se alejó, se pudo notar en su rostro un dolor punzante, impropio de un puño. Funcionó. El plan que hicimos con Lady Nagant funcionó, pensaba el joven mientras recordaba lo que maquinaron con la francotiradora. ¿Estás seguro de eso? ¿No es muy peligroso para ti? Para lo que planeas debes tener una precisión increíble con tu Kirk para que no te haga daño, aseguraba Nagant. Lo sé, decía Mirio con algo de miedo en su mirada, pero con decisión, pero la única manera en la que alguien como yo pueda dañar a Shigaraki es con ayuda de alguien más. Ya tengo un plan con Nejire y Tamaki, pero dudo que sea suficiente, y en caso de que tengamos que usar nuestra arma secreta, tengo que ser capaz de hacerle daño real a Shigaraki, por lo menos el suficiente para que me preste atención a mí, explicaba el héroe. Te entiendo, pero lo que me estás pidiendo en un mal movimiento, si te demoras una milésima de segundo más en activar o desactivar tu don, te mataré, decía Kaina con muchas dudas sobre el plan del chico. Claro que entiendo el riesgo, pero también sé qué es lo que tengo que hacer para protegerlos a todos. Pero, Izuku estará con nosotros, él podrá con Shigaraki. Lo sé, y lo creo, pero tú lo dijiste, debemos quitarle todo el peso que podamos, dijo el héroe sonriendo, pero con una lágrima cayendo de su rostro. Entendía que su plan podía matarlo, pero sabía que era lo que tenía que hacer. Al ver la determinación del chico, Nagant no pudo negarse, entonces accedió a entrenar con él. Todo buscando una forma de sincronizar los golpes de Mirio con los disparos de Nagant, de manera que Shigaraki no pudiera ver de dónde le vienen los disparos, y que se desesperara y se centrara en Mirio. El plan del par de héroes funcionó. Shigaraki estaba perplejo, no entendía cómo Mirio tenía tanta fuerza de repente, pero All for One iluminó su mente. No te distraigas con el chico y con la francotiradora, Tomura, aconsejó el maestro, solo hay una persona aquí que puede hacerte daño verdadero, sentenció All for One, tratando de que Shigaraki se concentrara. Entonces el villano se esforzó por esquivar a Mirio, y en su lugar atacó directamente a Nejire, quien, sintiendo cerca la muerte, recordó los momentos que han marcado su vida como estudiante. Cuando recién entró a la UA sus compañeros la apartaron debido a su poderoso quirk y a su belleza sin igual. El único que quiso hablar con ella fue Tamaki, movido por el espíritu de Mirio cuando el rubio habló con el chico emo. Desde entonces entablaron una amistad como ninguna otra, que los llevó a los tres a ser los más poderosos de toda la UA, o al menos eso creía hasta que conoció a esos maravillosos chicos de primero, esos 4 amigos, el velocista de lentes, el prodigioso mitad y mitad, el rubio explosivo, y claro, ese bello peliverde al que le regaló su primer beso. Todos los momentos que había pasado con sus amigos, las carcajadas, los paseos, las lágrimas, los entrenamientos, todo la había llevado a ese momento. El verdadero potencial de la cornucopia no podía ser utilizado por nadie más que no fuera Tamaki, a quien se le dio todo el tiempo posible para que pudiera cargar su ataque definitivo, potenciado por la energía de Nejire, dejando su victoria en manos de Suniter. Shigaraki apenas pudo percatarse del plan de los chicos, por lo que rápidamente fue a atacar a Tamaki. En esto, All for One detalló la extremidad que Tamaki desprendía, y le recordaba al brazo hiperpotenciado que él usó contra All Might en su batalla en camino.
Me agrada, tiene un gran don, pensaba de manera maquiavélica el villano. Por la mente de Tamaki pasaban todo tipo de pensamientos, tanto su habitual negatividad como una recién adquirida esperanza. Si esto falla, estamos muertos, pensó Amahiki, poniendo toda su fe en este ataque. El joven héroe recordaba a todos los que han sido importantes para él, Fagun, que siempre lo instó a enorgullecerse de sí mismo. Kirishima y Tetsu, los cuales siempre alababan su gran poder. Nejire, le decía cómo alguien tan genial puede ser tan penoso. Entre risas. Y claro, el sol al que quería devorar, su hermano, Mirio, quien solo tenía palabras de orgullo y admiración para el gran talento y la gran persona que era Tamaki. Él nunca fue capaz de aceptar las palabras sinceras de todas estas personas, pero este era el momento de abrazarlas, y cargando con la voluntad de todos esos corazones en sí, esperó a que Shigaraki se le acercara lo suficiente como para darle de lleno con todo lo que tenía, utilizando el cañón plasma de combinación cornucopia. El impacto fue brutal, dañando mucho las extremidades del villano y haciéndolo retroceder, lo que Mirio aprovechó para darle otro golpe potenciado por la energía de Nejire y una bala de Nagant. Pero Shigaraki solo se reía. ¿En serio creyeron que ese ataque podría acabar con All Might?", dijo Tomura, burlándose del esfuerzo combinado de los chicos. La verdad es que el ataque sí le había causado daño a Shigaraki, tanto o más del que le hizo la gran explosión de Bakugo, pero la conciencia que ahora controlaba ese cuerpo no caía en desesperación viendo el poder de sus rivales, una conciencia oscura y maquiavélica, que solo observaba a los tres grandes, quienes en su rostro lucían el semblante de la derrota. Exceptuando a Mirio, los chicos ya estaban muy cansados después de la potencia de tal ataque, estaban casi entregados a un Shigaraki que los mataría para que no dieran problemas, no sin antes robar sus dones. Esos dones, en el cuerpo correcto serán invencibles, dijo la voz de All Might, saltando rápidamente a atacar a Nejire y Tamaki, quienes ya estaban de rodillas por el cansancio. No lo permitiré, las capas son para salvar a los inocentes, exclamó Mirio, interponiéndose entre sus amigos y Shigaraki, sin activar su don, mientras Nagant desesperada trataba de atacar el cuerpo de Tomura, pero las extremidades que formaba recibían los disparos sin problemas. «Sí lo son», exclamó la voz de un chico explosivo, tomando a todos por sorpresa. Haciendo uso de sus explosiones granuladas, apareció con una velocidad demencial a la espalda de Mirio, tomando su capa para con otra explosión llegar a Shigaraki y cubrirle la cara con la capa, aprovechando la distracción para detonar una brutal explosión en el abdomen del villano. Esta fue más poderosa que la anterior, aún sin usar su armamento pesado, lo que le provocó gran dolor en las manos. De esta manera pudo repeler a Shigaraki por un momento, ante la mirada perpleja de todos. «Salvar a los demás no significa morir en el intento, Togata», exclamó el joven héroe, con un aspecto casi villanesco debido a sus fuertes heridas.